Hola a todos, en este video vamos a ver cómo armar la minibanda transportadora. Esta estructura tiene una longitud de 42.5 centímetros entre los ejes y tiene un ancho de 9.5 centímetros. Bien, para juntar las dos piezas de la estructura simplemente hay que atornillar sobre una superficie plana y colocar los 4 tornillos como se muestra en la imagen. Eso es muy fácil ya que solo son 2 piezas y debemos de atornillar fuertemente estos tornillos una vez que ya esté rectificada la estructura, una vez que esté recta. Ahora debemos de colocar el motor. El motor viene con 4 tornillos M3 y debemos de colocarlo en esta parte. Bueno, colocamos los 4 tornillos y ajustamos bien con una llave Allen. Y nos quedaría de esta manera. Ahora deberemos de colocar las varillas para los rodillos de la banda. Primero colocaremos la varilla más corta. Bien, colocaremos las chumaceras sobre la estructura de esta manera y las atornillaremos de tal manera que el tornillo entre por la parte interior de la estructura y la tuerca debe de estar por la parte exterior, de esta manera. Nos deberemos de colocar los tornillos así para las 2 chumaceras de atrás. Bueno, cuando apretemos los tornillos deberemos de revisar que la varilla del eje no choque o no raspe con la estructura. Si es que llegara a raspar, pues simplemente aflojamos los tornillos y ajustamos. Podemos subir un poco más la varilla de tal manera que no roce o no choque con la estructura. Una vez apretados los tornillos de las chumaceras, lo que vamos a hacer ahora es apretar los opresores de las chumaceras a la varilla, para que cuando gire la varilla también giren los rodamientos de las chumaceras. Bien, ahora colocaremos la varilla más larga, que es la del lado del motor. La colocaremos de tal forma de que dejemos la parte más larga sobrante de la varilla del lado del motor, porque después ahí colocaremos la polea. Y bueno, atornillamos las chumaceras igualmente que como lo hicimos con el otro eje. Los tornillos van por dentro y la tuerca va por fuera. Y bien, colocamos los tornillos de las 2 chumaceras y esta vez no apretamos los tornillos por el momento, ya que debemos de colocar la polea. Bueno, una vez que ya están colocadas las chumaceras, podemos apretar un poco, pero solo para apretar los opresores de las chumaceras a la varilla. Bueno, ahora colocaremos las poleas. Primero colocamos la polea pequeña al motor y de igual manera tenemos que apretar los opresores que tiene la polea. Deberemos de ver que la polea no choque con la estructura. Podemos dejar una separación de 1 milímetro o 1,5 milímetros. Bien, ahora que ya está colocada la polea del motor, vamos a colocar la polea grande al eje. Colocamos como se muestra y colocamos la banda. Bien, ahorita la banda está floja porque debemos de ajustarla moviendo las chumaceras hacia arriba, de tal manera que ahorita podemos aflojar un poco los tornillos para recorrer las chumaceras hacia arriba y se ajuste mejor la banda.
Como pueden ver, podemos realizar un mejor ajuste de la banda aflojando las chumaceras y después apretándolas en el lugar en donde la banda esté un poco más tensa. Ahora deberemos de apretar los opresores de la polea grande a la varilla, revisando también que la banda esté alineada con la estructura. Que no esté ni muy separada ni muy junta, de tal manera que la banda no se tuerza. Y bueno, en el lugar en donde la banda se acomode bien, deberemos de apretar para que la polea ya no se nos mueva del eje. Bien, si queremos que la banda esté más tensa, de igual manera podemos volver a aflojar las chomaceras y bueno, pues estirar hacia arriba y lograr que la banda esté más tensa y ahí apretar los tornillos de las chumaceras hasta que esté lo suficientemente tensa para que no haya problemas de transmisión. Una vez que ya tengamos bien ajustada la banda, lo que debemos de hacer es apretar los opresores de las chumaceras. De esta manera la varilla ya estará sujeta a las chumaceras y a la polea. Ahora que la banda ya está armada, les explicaré cómo funciona el control. Básicamente tenemos tres formas de funcionamiento. La primera es el modo continuo, en donde el motor gira continuamente y nosotros podemos regularle la velocidad de giro y también el sentido de giro. El segundo modo de funcionamiento es como contador, en donde aquí en el control nosotros podemos conectarle dos sensores infrarrojos y bueno, en el modo contador solamente el segundo sensor es el que funciona y va detectando los objetos que van pasando sobre la banda. Entonces, cuando funciona como contador, nosotros podemos decirle cuántos objetos queremos que la banda transporte. Y cuando se llega a ese número de objetos, la banda se detiene automáticamente. Y bueno, tenemos que pulsar un botón para que vuelva a contar ese mismo número de objetos. El tercer modo de funcionamiento es el modo sensor. El sensor 1 registra cuando un objeto está en la banda, o sea, cuando se coloca sobre la banda. En ese momento el motor empieza a girar, entonces el objeto va sobre la banda y cuando el sensor 2 lo detecta, la banda se detiene. Si hay uno o más objetos sobre la banda, el sensor 2 tiene que registrar hasta el último objeto y cuando el último objeto sea detectado, la banda se detiene. Bien, pero antes de ver cómo funciona, primero vamos a ver cómo conectar el control al motor y los sensores. Bien, lo primero que debemos de hacer es conectar el motor en estos bornes de aquí que están junto al driver. Los primeros dos bornes son para una bobina y los otros dos son para la otra.
Bien, ahora la fuente de alimentación iría en este borne. Y ahí tenemos la marca del cable rojo que marca el positivo y el negro que marca el negativo. Necesitaremos usar una fuente de 12 volts que soporte al menos 2 amperes. Ya ahorita para hacer la demostración voy a utilizar una de 12 volts a 5 amperes. Pero con una de 2 amperes es más que suficiente. Bien, ahora en los bornes que quedan irán conectados los sensores. El control viene con dos sensores infrarrojos con cable de 1 metro, así que no tenemos problema en colocarlos donde queramos. Bien, ¿cómo van conectados? Bueno, primero conectaremos uno y en los bornes de en medio irá la tierra, que es el cable negro. Los bornes de la orilla son el positivo, que es el cable rojo, y nuestra señal es el cable amarillo, será entre estos dos. Bien, tenemos que hacer lo mismo para el otro sensor. En medio va el negro, después el amarillo y al final el rojo. Bien, nos queda de esta manera. Bien, una vez teniendo ya todo conectado, el control, los sensores y el motor, les voy a mostrar cómo funciona este controlador. Bien, lo que he hecho aquí es colocar los sensores como si estuviera ya colocada de la manera en que va a funcionar. Este sería mi sensor 1 y mi sensor 2. Y bueno, lo que quiero es que el motor gire hacia allá, gire hacia la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, bueno, ahorita en este momento voy a conectar la fuente. Listo, ya está encendida. Ahora para encender el controlador, el último switch de aquí, lo activamos y nuestro control enciende. En este momento el motor ya está encendido, pero está parado. Ahora, este LED nos indica en qué modo de funcionamiento estamos. Por el momento, ahorita no hemos elegido ningún modo de funcionamiento. Tenemos en el control 4 botones. Bien, el primero sería el botón seleccionar. Este botón sería el botón arriba o más para cambiar de modo de funcionamiento o para aumentar velocidad en el motor una vez que ya esté funcionando. Este botón sería para disminuir la velocidad cuando el motor ya esté funcionando, o igual manera para cambiar de menú cuando no hemos elegido ningún modo de funcionamiento. Por último, este botón de aquí sería el botón atrás para salir de algún modo de funcionamiento. Este sería el LED indicador que nos indica en qué modo de funcionamiento estamos. Aquí el LED rojo indica el modo continuo, pero todavía no está elegido. Si queremos cambiar, podemos pulsar arriba o abajo, cualquiera. Bien, ahora el LED es verde, eso nos indica el modo de funcionamiento contador. Y cuando el LED es azul indica modo de funcionamiento sensor. Bien, veamos primero, bueno, igual podemos cambiar con el botón hacia abajo. Veamos primero en modo continuo. Si seleccionamos, el motor empieza a avanzar y empieza a baja velocidad, pero como ya dijimos, podemos aumentar velocidad y disminuir con estos botones.
Bueno, ahí se ve mejor. Entonces, esa sería la velocidad mínima. Y esa sería la velocidad máxima. Ok, para salir entonces presionamos el botón atrás, el de la derecha. También podemos ver que la intensidad de LED disminuye cuando estamos fuera de los modos de funcionamiento y aumenta cuando está elegido uno. Bien, ahora veamos el modo de funcionamiento contador. Entonces, vemos que el LED está en verde, seleccionamos, el LED se apaga y ahora lo primero que debemos de hacer aquí es definir cuántos elementos va a contar la banda. Para ver cuántos elementos va a contar, con el botón atrás, el controlador va a parpadear el LED el número de elementos que va a contar en este momento. Parpadea una sola vez porque eso quiere decir que si lo dejamos así, solamente va a contar uno. Es decir, inicia avanzando o el motor avanza, entonces el objeto va a ir sobre la banda y cuando el sensor 2 lo detecta, la banda se detiene porque solo es uno, porque solo tiene que detectar uno. Entonces, con el botón más y menos o arriba y abajo podemos aumentar o disminuir el número de objetos. Por ejemplo, si queremos 5 objetos, entonces como en este momento hay uno, presionamos una vez, ahora hay 2, otra, ahora hay 3, otra, ahora hay 4 y una última para que haya 5. Para ver si estamos bien, presionamos nuevamente atrás para que parpadee el LED. 4, 5. Entonces, una vez que ya está el número de elementos que queremos que cuente, presionamos otra vez seleccionar. Quiere decir que ya está listo. Después el LED ya enciende normalmente. Y bueno, para iniciar un ciclo, presionamos nuevamente seleccionar y el motor empieza a avanzar. Entonces, en este momento el sensor 1 no cumple ninguna función. El que hace la cuenta es el sensor 2, porque digamos que el producto empieza desde este lado y el punto final sería el del sensor 2. Entonces el producto viene aquí, el sensor 2 detecta 1, pasa y después llega otro elemento, ese sería el segundo, lo detecta, el tercero, viene el cuarto, lo detecta y en el quinto se tiene que detener, lo detecta y en este momento se detiene. Bien, para iniciar un nuevo conteo debemos de presionar de nuevamente el botón seleccionar y si queremos salir, pues presionamos el botón atrás. Muy bien, ahora veamos cómo funciona el modo sensor. Entonces, cambiamos de modo y cuando está el LED en azul quiere decir que estamos eligiendo el modo sensor. Entonces, presionamos seleccionar y ya estamos dentro del modo sensor. En este momento el motor está parado porque no hay nada sobre la banda. Para que el motor sea activado, deberemos de poner un objeto de tal manera que el sensor 1 lo detecte. Entonces, si ponemos un objeto, el motor empieza a avanzar y el elemento pues empieza a recorrer la banda. De igual manera,
En cualquier modo de funcionamiento podemos modificar la velocidad del motor. Y bueno, en este momento, digamos que el elemento está sobre la banda. Cuando el sensor 2 lo detecta, y bueno, cuando el sensor 2 detecta un objeto, no para el motor instantáneamente, sino que se espera a que ya no lo detecte. En ese momento ya lo para. De igual manera, en el modo de funcionamiento contador, así funciona el sensor 2. Bueno, ¿qué pasa si hay dos elementos? Entonces ahí ya pasó uno, va avanzando, pero no ha llegado y pasa otro. Entonces el sensor 2 detecta el primero, pasa, pero aquí detrás hay otro. Cuando detecta ya ese segundo, y si no hay ninguno por detrás ya, el motor se detiene. Y bueno, pues si hay 3, 1, 2, 3, de igual manera, 1, 2, 3. Si los elementos están separados por lo menos 1 o 2 centímetros, la banda va a saber cuándo ha pasado 1 o 2 o 3. Pero si los dos elementos vienen muy juntos, de tal manera que pues el sensor no distingue si es uno o son dos que van pegados, pues ahí sí podría ocurrir un error. Pero si los elementos están separados, pues no va a haber ningún problema en el conteo y en el modo sensor. Y pues bueno, eso sería todo. Si queremos salir de aquí, pues simplemente con el botón atrás. Y para apagar, pues de igual manera con el switch, el de hasta abajo, recorremos y se apaga. Y pues bueno, eso sería todo.